Por otra parte, las culturas no viven aisladas. Las culturas no son compartimentos estancos, sino que las culturas viven conectadas entre sí. Y sobre todo en un mundo como el actual, dominado por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por tanto, no se puede hablar de culturas aisladas. Incluso las culturas más remotas del planeta están comunicadas entre sí. Siempre ha habido contactos y mestizajes. A pesar de todo ello, a pesar de que hoy en día hay comunicación, hay una auténtica revolución tecnológica, la información y la comunicación, a pesar de todo persisten los estereotipos, las representaciones culturales erróneas. Y no solo por el desconocimiento y la incomprensión mutuos entre las distintas culturas, entre los distintos pueblos, sino también por la propia complejidad de los acontecimientos políticos y económicos y sociales acaecidos en el mundo contemporáneo, dentro del contexto internacional. Volvamos la vista atrás, hagamos un poco de historia y retrocedamos a una fecha clave que ya he citado anteriormente y que mis antecesores en el uso de la palabra dentro de este ciclo de conferencias han citado con frecuencia. Es el año 1945. Final de la Segunda Guerra Mundial, como saben, y el mundo en ese momento reaccionó frente a la traumática experiencia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, con un extraordinario florecimiento de las instituciones internacionales. Es entonces cuando en la Conferencia de San Francisco se funda la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte o Tribunal Penal Internacional, allí también, y meses después se va a fundar, ya en noviembre, en Londres, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO. La institución central, sin duda, es la Organización de las Naciones Unidas, que encuentra su antecedente inmediato en la Sociedad de Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial, a iniciativa del presidente norteamericano Wilson, institución que no había sido eficaz y ahora va a tomar el relevo, por así decirlo, esta nueva institución. Es el Sistema de Naciones Unidas. Ahora bien, desde entonces, la historia mundial ha cambiado. Se dice incluso que aquel sistema es anacrónico para enfrentarse a los problemas tan complejos de la actualidad. Repasemos muy brevemente qué sucedió en el mundo, por supuesto dejando al margen conflictos regionales o locales. ¿Qué sucedió en el mundo? Pues bien, tras la Segunda Guerra Mundial y tras la fundación de estas importantísimas instituciones internacionales, la ONU, por otra parte la Corte Penal Internacional, pues la UNESCO, se abrió un periodo conocido por los historiadores como la Guerra Fría. La Guerra Fría que enfrentó a dos antagonistas. El mundo se divide en dos antagonistas. Por un lado el este, por otra parte el oeste. El este representado por la Unión Soviética y sus aliados, y el oeste por Estados Unidos y Europa Occidental. Periodo que, aunque se prolonga durante varias décadas, hasta la muerte de Stalin en 1953, es un periodo bastante crítico. Junto a estos dos mundos enfrentados, antagónicos, que se amenazan mutuamente y que si no entran en guerra caliente es por precisamente la disuasión que supone la carrera armamentística, nos encontramos con la emergencia de otro grupo, un tercer grupo de países no alineados, otro protagonista al que se ha dado llamar el tercer mundo. Países en vías de desarrollo, francamente subdesarrollados, que quedan fuera de ese antagonismo entre este y oeste.
Por otra parte, durante ese periodo, a partir de 1945, se abre un proceso de descolonización y finalmente nos encontramos con un acontecimiento clave en la historia de Europa y la historia del mundo en el siglo XX, que es la caída del muro. La caída del muro en 1989, como saben, para algunos historiadores, como el británico Hobsbawm, el siglo XX es un siglo corto, empieza en Sarajevo en 1914, y el inicio de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y finaliza en 1989, justamente con la caída del muro. ¿Por qué? Porque la caída del muro no fue solamente un hecho simbólico, sino que supuso fue el preludio del derrumbe político de los países llamados del socialismo real del este de Europa, los países del llamado telón de acero. Y fue también el preludio de la desintegración de la Unión Soviética. Pues bien, el mismo año de la caída del muro, y esto lo saben algunos de mis alumnos, o mis alumnos que han venido aquí, justamente en 1989, un politólogo norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, publicaba un artículo, justo ese año, el año de la caída del muro, 1989, titulado en forma interrogativa The End of History, es decir, el fin de la historia, que se iba a convertir en libro unos años después, en 1992, con el título traducido al castellano de El fin de la historia y el último hombre. En esta obra, Francis Fukuyama sostenía la hipótesis de que una vez desmoronado, una vez derrumbado el mundo comunista, las únicas alternativas viables para la sociedad eran la democracia liberal y la economía de mercado. Y el título, El fin de la historia, aludía no tanto a la historia como tal, a la historia de los acontecimientos, que eso evidentemente no ha concluido, y él sabía perfectamente que no iba a concluir, sino que se refería más bien a la ciencia histórica, a la historiografía, entendida al modo hegeliano y marxista de evolución progresista de las instituciones políticas y económicas. Ya no había enfrentamiento entre dos mundos, entre dos formas, dos cosmovisiones de la realidad, y una vez que se desmoronaba uno de los antagonistas, no había más solución que la que aportaba el capitalismo, la economía de mercado, la democracia liberal. Pues bien, un año después de la publicación ya del libro de Fukuyama, en 1993, un profesor de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, publicaba otro artículo al estilo de Fukuyama, primero un artículo, luego convertido en libro, que se titulaba The Clash of Civilizations, mejor dicho, en forma de interrogación también, es decir, el choque de civilizaciones, y así fue el título de su libro publicado en 1996, El choque de civilizaciones. Pues bien, Huntington empezaba por refutar la tesis de Fukuyama. Según el Fukuyama se había equivocado, porque la historia no había acabado y el mundo no se había unificado, como pretendía y postulaba Fukuyama. Con el final de la Guerra Fría, sostenía Huntington, ha desaparecido la división del mundo en dos bloques, al margen del tercer mundo, y textualmente, y traducido al castellano, decía Huntington: mi hipótesis es que los conflictos de este nuevo mundo no tendrán, en principio, un origen ideológico o económico. Tanto las grandes divisiones entre el género humano como el origen principal de conflicto vendrán dados por la cultura. Los estados nacionales seguirán siendo los agentes más poderosos de los asuntos del mundo, pero los conflictos principales de la política global tendrán lugar entre naciones y grupos de civilizaciones diferentes. El choque de civilizaciones dominará la política global. Huntington, en su artículo, luego libro, se ocupa sobre todo del choque, del conflicto. A él le gusta lo de clash, ¿no?
precisamente es el nombre de un grupo inglés, un grupo de rock inglés de los años 70, de Clash, ¿no? Es justamente el choque, ¿no?, entre dos entidades que él llama de forma genérica Occidente y el Islam. Occidente y el Islam. Si ustedes reparan en ello, la concepción bipolar, que podríamos llamar tanto peyorativamente maniquea, de las relaciones internacionales, sigue intacta. Por un lado estamos nosotros, por otro lado están los otros. Las fuerzas del bien contra el imperio del mal. Simplemente ha cambiado, se ha sustituido una de las piezas. El Liza, el antagonismo, uno de los protagonistas, si antes eran la Unión Soviética y sus aliados del telón de acero, pues ahora ese papel lo va a representar el Islam. Y en menor medida, también aludía a Huntington, hay que decirlo también, a China. China estaba ahí también como una amenaza. Pero él se centraba sobre todo en el enfrentamiento entre el Occidente y el Islam. Paradójicamente, la tesis de Huntington pues provocó un verdadero furor, hizo furor entre los propios islamistas, quienes publicaron en el año 2002 un opúsculo, un pequeño libro titulado La inevitabilidad del choque de civilizaciones, y que provocó una reacción dándole la razón a Huntington. Y por otra parte, esta obra de Huntington ofreció a los sectores conservadores de la sociedad norteamericana la coartada perfecta. La coartada perfecta para legitimar su política mundial como si fuera una política puesta al servicio de la defensa de la civilización. Y por otra parte, la obra de Huntington, que tuvo bastante resonancia en el mundo, pues caló hizo mella en amplios ámbitos de la población mundial que compartían esa visión maniquea del mundo dividido en dos partes. Por parte nosotros, por otra parte nosotros, los amigos y los enemigos. Hasta el punto de que los autores, los historiadores se han referido a una división del mundo en distintos grupos de países, hasta 4 grupos de países, entre los cuales habría que destacar, por lo que ahora nos interesa, a 2. Por un lado, los países del miedo. Los países del miedo serían justamente los países de Europa y Estados Unidos. Miedo ¿a qué? Al Islam, sobre todo, a una amenaza latente de violencia procedente del Islam. Y por otra parte, los países del resentimiento, que serían los países habitados mayoritariamente por musulmanes, países que han sido humillados por Occidente y países cuya humillación provoca un resentimiento y finalmente un deseo de venganza. Este es el mecanismo que existe. Por otra parte, existen otros países que son los países del apetito, países que han estado fuera del club de los grandes, pero que quieren entrar y están ahí a las puertas también, quieren entrar. Piensen en Brasil, piensen en